Hola, en este nuevo video vamos a conversar sobre el tema del metabolismo. Recordemos que el metabolismo es un término que se aplica cuando nos referimos a procesos que ocurren a nivel químico dentro de las células. Es decir, metabolismo significa reacciones químicas, pero no cualquier reacción química. Reacciones químicas que mantienen la vida. Una reacción química, en realidad, es una manera que existe en la naturaleza para permitir la transferencia de energía de un sistema hacia otro sistema. Es decir, es por medio de una reacción química que podríamos transmitir energía de un proceso a otro. Y esto es lo que aprovechan los seres vivos precisamente para estar vivos. El planeta Tierra recibe energía directamente del Sol. La energía que viene del Sol viene en forma de energía radiante. Las plantas, las algas y otros organismos capaces de hacer la fotosíntesis tienen la capacidad de utilizar una serie de reacciones químicas y sustancias que transforman esa energía que viene en forma de rayos radiantes y la transforman en sustancias químicas, es decir, energía química. Esta energía se va a acumular en la molécula de glucosa o azúcar. Finalmente, entonces, la molécula de azúcar contiene de forma directa la energía que de forma indirecta fue captada por las plantas desde la energía lumínica que viene del sol en este caso. El azúcar va a funcionar como combustible, es decir, una sustancia que se va a utilizar para producir energía. ¿Cuándo y dónde? En el momento y en el lugar en el que sea necesaria la presencia de energía. El proceso que permite la liberación de esta energía se llama oxidación biológica. Y esa oxidación biológica podría ser de dos formas, aeróbica o anaeróbica. Aeróbica significa en presencia de oxígeno, mientras que anaeróbica es en ausencia de oxígeno. La glucosa va a ser degradada, se convierte en dióxido de carbono, en agua y se libera energía. Y la liberación de esta energía es en forma de electrones. Según la manera en que los seres vivos van a adquirir y procesar la energía, básicamente podríamos clasificarlos en dos grandes grupos. Los autótrofos, que son aquellos que pueden producir su propio alimento a partir de fuentes de energía. Ya mencioné la fotosíntesis, pero existen otros mecanismos como la quimiosíntesis. Algunas bacterias tienen la capacidad de utilizar fuentes termales para producir azúcares en ausencia de luz. Estos organismos también se conocen como productores. Luego están los heterótrofos. Los heterótrofos son organismos que no tienen la capacidad de producir energía, por lo tanto tienen que consumirlo a partir de otros organismos. Esto se llama el paso de uno a otro eslabón, una cadena alimentaria. Este esquema muestra una de las maneras que tiene la molécula de azúcar de transformarse en energía. Recordemos que la energía en el curso de biología la estamos trabajando como que fuera la molécula de trifosfato de adenosina. Este esquema muestra cómo hay procesos aeróbicos o anaeróbicos con oxígeno o sin oxígeno, en los cuales esta glucosa va a ser transformada en energía de forma directa. Podemos ver el proceso llamado respiración y el proceso llamado fermentación. Ambos son procesos de oxidación, uno aeróbico y el otro anaeróbico. Durante el desarrollo del capítulo vamos a ir viendo ambos procesos. Los seres vivos utilizan la energía
para muchísimos variedad de procesos. Muchos de esos procesos vitales son, por ejemplo, la producción de sustancias o síntesis, igualmente la ruptura de sustancias, permite activar el transporte de sustancias, como por ejemplo en el caso de las proteínas bomba que hacen el transporte activo en membrana. Permiten también el impulso eléctrico nervioso, la neurona, y la contracción muscular en las fibras musculares o miocitos. El metabolismo lo comprenden todas aquellas reacciones químicas que tienen algo en particular, ocurren en el interior de la célula y la mantienen viva, es decir, haciendo funciones vitales. Es importante recordar que no son cualquier reacción química, son reacciones químicas que tienen algo particular. Son ampliamente reguladas o controladas. El metabolismo entonces puede dividirse en tres tipos de reacciones. Aquellas reacciones que van a formar sustancias o producir sustancias, y en este caso se va a consumir energía. Reacciones o procesos que conservan sustancias y reacciones o procesos que por el otro lado degradan las sustancias y en este caso van a liberar energía. Estas tres formas en que ocurren las reacciones químicas llevan a la aparición de tres tipos de reacciones metabólicas. La primera es el catabolismo. En el catabolismo vamos a tener la ruptura de moléculas grandes o macromoléculas, como por ejemplo los almidones, los triglicéridos y las proteínas, que son moléculas de gran tamaño, formadas por unidades más pequeñas. La finalidad del catabolismo era liberación energética. Sinónimo, podríamos llamarlas también reacciones de oxidación, reacciones de hidrólisis o bien reacciones de digestión. Entonces recordemos que en el catabolismo lo que vamos a tener es la ruptura de una molécula grande hacia moléculas más pequeñas. Por otro lado tenemos el anabolismo. El anabolismo viene a ser un proceso inverso o contrario al catabolismo. En este caso vamos a producir sustancias, vamos a sintetizar sustancias. Esas sustancias se hacen a partir de moléculas más simples que forman moléculas más complejas. Sinónimo de anabolismo son las reacciones llamadas de biosíntesis o también llamadas reacciones de reducción. Recordemos que a lo largo del curso se ha hablado de reacciones de oxidación y de reducción. Estábamos realmente hablando de anabolismo en el caso de la reducción y catabolismo en el caso de la oxidación. Algunas de las reacciones anabólicas son, por ejemplo, la fotosíntesis que ya había mencionado, o bien, como vimos en el capítulo de la división celular, la producción de ADN y la síntesis de proteínas. En este caso tenemos que de moléculas más sencillas se van a producir moléculas más complejas, polímeros, básicamente. El tercer tipo de reacción metabólica probablemente no aparece en algunos libros o en algunos de los recursos que pueden visitar si andan investigando. Se llaman reacciones anfibólicas o anfibolismo. Este tipo de reacciones en realidad no son nada particular, sino que vienen a representar procesos que dependiendo de las necesidades y de las condiciones particulares en cada momento, podrían funcionar de manera anabólica o bien de manera catabólica, es decir, podrían oxidar o podrían reducir sustancias. El ejemplo más importante es el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, básicamente, si nos fijamos en el esquema del centro, podemos ver que el ciclo de Krebs o ciclo del ácido tricarboxílico
va a tomar una molécula llamada acetilcoenzima A, va a liberar moléculas de dióxido de carbono, 2, va a liberar moléculas de NAD, moléculas de FAD, y tanto el NAD como FAD, ahorita vamos a ver cuál es la función que cumplen, que básicamente es producir energía. Y también el ciclo de Krebs tiene la capacidad de producir moléculas de energía. Esa es la función catabólica normal del ciclo de Krebs. Sin embargo, observemos por acá, acetilcoenzima A. Y si nos vamos a la ilustración de la derecha, podemos ver que antes del acetilcoenzima A tenemos el ácido pirúvico. Este ácido pirúvico también puede obtenerse, al igual que el acetilcoenzima A, por procesos que vienen de los lípidos. Los lípidos, al ser degradados, es decir, de forma catabólica, oxidados, pueden producir ácido pirúvico, pueden producir acetilcoenzima A. Por ejemplo, si el ciclo de Krebs siente el organismo que hay un desequilibrio en la producción energética, en vez de funcionar como una vía catabólica, se devuelve, echa marcha atrás o reversa, y podría eventualmente transformar una serie de sustancias como el ácido málico, el ácido oxalacético, el ácido cítrico, el ácido succínico, o cualquiera de esos que aparecen en el esquema, podrían ser transformados en ácido pirúvico o bien en acetilcoenzima A. Y si somos consecuentes, estos dos productos podrían ser transformados en grasa. Es decir, que el ciclo de Krebs, bajo condiciones especiales, podría funcionar como una vía anabólica produciendo grasa. Ese es el por qué hay un descontrol a nivel mitocondrial cuando se hacen dietas sin sentido en las cuales se busca perder de peso de forma violenta, de forma brusca, porque el ciclo de Krebs no es una vía simplemente catabólica. Hay que entender cómo funciona para poderlo utilizar y quemar la grasa, que es lo que se busca, por ejemplo, en los procesos en que una persona ingresa a un gimnasio con el fin de controlar su peso. Es decir, recordemos entonces que hay un metabolismo del equilibrio, que es el anfibolismo. Para entender un poquito más el capítulo, vamos a trabajar con las moléculas llamadas ricoenergéticas. Las moléculas ricoenergéticas, básicamente, vamos a trabajar con el trifosfato de adenosina, el NAD y el FAD, que ya habíamos hablado. El trifosfato de adenosina, incorrectamente llamado adenosintrifosfato, es un nucleótido. Es una sustancia capaz de almacenar y de liberar energía y está formado por un nucleósido llamado adenosina y por 3 grupos fosfato. Esta molécula tiene la capacidad de guardar energía en unos enlaces químicos especiales llamados enlaces pirofosfato o enlaces anhídrido de ácido. Estos enlaces vamos a verlos en la molécula. Aquí tenemos la molécula de ATP, vamos a ver cómo se forma. Empezamos con el componente principal, que es un azúcar, y en este caso es la ribosa. A la molécula de ribosa le voy a agregar una molécula de adenina. Recordemos a la adenina de las bases nitrogenadas del ADN. Recordemos que había adenina, timina, citosina, guanina y habíamos hablado del uracilo. Pero hay más, la xantina, hipoxantina, etc. Al tener una molécula de adenina y una molécula de ribosa, en este caso se tiene una molécula de adenosina. Esto es lo que se llama un nucleósido. Azúcar con una base nitrogenada. Para tener la molécula de ATP se van a ocupar 3 grupos fosfato. Cada uno de estos grupos fosfato podemos ver que están unidos entre sí. Los enlaces que se forman entre 2 grupos fosfato se llaman enlaces pirofosfato. El tercero, este de por acá, no es un enlace entre 2 fosfatos, es entre un fosfato y un azúcar. Solamente estos
dos enlaces representan enlaces pirofosfato, es decir, enlaces de alta energía. La molécula de ATP tiene la capacidad de almacenar la energía en estos enlaces, o bien, al contrario, rompe estos enlaces y libera la energía. Esto se llama el ciclo del ATP. Entonces, cuando el ATP libera energía, como podemos ver aquí, tengo la molécula de trifosfato de adenosina. Acá se libera energía. Podemos ver que pasamos de tener 3 a tener 2 fosfatos. Se rompe uno de estos enlaces que están aquí representados, se llaman pirofosfato. Al romperse el enlace se libera energía y esa energía es lo que produce una reacción endergónica. Permite que una reacción endergónica adquiere energía. Las reacciones endergónicas son las que absorben energía. Al romperse el enlace pirofosfato, sale la energía de este enlace y puede ir a permitir que ocurra una reacción endergónica. Entonces, las reacciones endergónicas, es decir, las reacciones que consumen energía, pueden ocurrir gracias a que la molécula de ATP hidroliza uno de estos fosfatos y libera los electrones. Ahora tengo nuevamente una molécula de ADP, adenosín difosfato. Observemos que aquí tengo un fosfato y una reacción que libera energía, es decir, una reacción exergónica que libera electrones, podría liberar los electrones y la molécula de ADP usa esos electrones para unir la molécula de fosfato, formando nuevamente ATP. Entonces, hay reacciones químicas que liberan energía. Por lo tanto, la molécula de ADP podría utilizar esa energía para formar un enlace pirofosfato. Hay reacciones químicas que absorben energía. Por lo tanto, la molécula de ATP podría romper este enlace pirofosfato y liberar la energía para utilizarla en estas reacciones. Esto es un ciclo que se llama el ciclo del ATP. La molécula de NAD es otra molécula rico-energética. Pero a diferencia del ATP, ella no va a funcionar transfiriendo energía. Lo que hace es utilizar electrones que no son tal vez de tan alta energía y los transportan hacia la cadena respiratoria, es decir, hasta la mitocondria, en un proceso que luego vamos a ver, y ahí estos electrones se van a utilizar para producir energía. La molécula de NAD se llama en realidad nicotinamida adenina dinucleótido. Es un nucleótido doble. La nicotinamida es una de las vitaminas del complejo B. En el caso de la fotosíntesis, la molécula de NAD se une a un grupo fosfato y forma NADP. Pero en el caso de la respiración celular, que es lo que vamos a ver, vamos a trabajar solamente la molécula de NAD. La molécula de NAD entonces tiene la capacidad de ganar 2 electrones y al ganar 2 electrones se transforma en una molécula de NADH más H+. Y bien, observemos que la flecha tiene doble punta. Es decir, que esto me representa una reacción que ocurre en los dos sentidos. Por lo tanto, la molécula de NADH más H+, esta de por acá, podría eventualmente perder 2 electrones y transformarse nuevamente en la molécula de NAD. Esto también funciona como un ciclo, el ciclo del NAD. Veamos la estructura química de la molécula de NAD, que por supuesto es simplemente ilustrativa. Aquí podemos ver adenina, ribosa, y aquí podemos ver ribosa y la nicotinamida. Observemos en este anillo cómo hay un doble enlace. Aquí no está representado, pero aquí existe un hidrógeno. Esas dos moléculas están unidas entre sí por un enlace pirofosfato. Cuando la molécula de NAD gana 2 electrones, también va a ganar 2 hidrógenos.
vamos a tener un hidrógeno aquí, como podemos ver. Ya no tenemos este doble enlace, pero ahora tenemos un hidrógeno. Y tenemos un hidrógeno protonado. Son detalles que estoy explicando, pero lo importante es recordar que de la forma oxidada a la forma reducida, la forma oxidada es esta, la forma reducida es esta. Tengo esta ecuación, que al final de cuentas lo que me interesa es que recuerden que la molécula de NAD, cuando está protonada, es decir, cuando tiene un protón y tiene un hidrógeno, tiene dos electrones que antes no tenía. Estos electrones luego se pueden perder y vuelven a formar la molécula de NAD. También existe el FAD. El FAD es la flavina adenina dinucleótido. En este caso es algo similar. Es un nucleótido doble formado por otra proteína, otra vitamina del complejo B, que es la riboflavina. El FAD, al igual que el NAD, tiene la capacidad de ganar hidrógenos o electrones y se oxida y se reduce. Gana 2 electrones, se reduce, forma FAD, H2, o bien pierde 2 electrones y se oxida y produce FAD. Al igual que el NAD, también forma un ciclo. Igual que el NAD, va a transportar estos 2 electrones hasta la cadena respiratoria en la mitocondria y ahí va a producir moléculas de ATP. Esta es la molécula de FAD. La molécula de FAD, podemos ver, está formada por pirofosfato que me une un azúcar, se llama el D-riptol, otro azúcar que es la ribosa, la adenina, que ya la conocíamos, y esta es la otra base nitrogenada que se llama flavina. Son 2 nucleótidos, un azúcar, una base nitrogenada, un azúcar, una base nitrogenada, y recuerden los nucleósidos, azúcar con base nitrogenada, que se unen mediante grupo fosfato y ahora forman un nucleótido. Por eso se llama flavina adenina dinucleótido. Al igual que el NAD, el FAD puede reducirse y puede oxidarse. Aquí podemos ver una reacción química y está marcado en rojo. Aquí tiene un doble enlace y aquí también. Y observe que al ganar los 2 electrones se rompen esos dobles enlaces y se tiene enlaces simples y un hidrógeno por acá y otro hidrógeno por acá. Al igual que el NAD, el FAD puede oxidarse y reducirse. Si se reduce, forma FADH2. Si se oxida, produce FAD. Con esto entonces termino el video introductorio al tema de metabolismo.